¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Entrevista Venevisión, tal cual como lo anunciamos. Ya está aquí en el estudio con nosotros Aloa Núñez, ella es diputada ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a Tendrina por invitarnos y aquí estamos pues acompañando. Es muy interesante su visita a propósito de la naturaleza, el origen de los candidatos que estaban involucrados en esta situación en la Asamblea Nacional. 3 de ellos son no representantes indígenas electos, pero dicen ser indígenas. Quisiera conocer cuál es su posición en este sentido y también ver, una vez superada esta diatriba entre las dos bancadas, cuáles deberían ser las prioridades legislativas de la Asamblea Nacional. Bueno, fíjate, primero que nada es bien importante destacar que en Venezuela existen 3 representantes indígenas electos, que deben ser electos por los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Lamentablemente, en este momento tenemos que decir que los pueblos indígenas no eligieron los representantes indígenas. Y tú te preguntarás por qué, ¿no? Si hay 3 indígenas, o mejor dicho 2. Te digo porque la ley, la Constitución establece que deben ser electos a través de sus usos y costumbres, pero ahorita son electos por todo el padrón electoral existente en Venezuela. Es decir, que los 13 millones que votaron por 700.000 indígenas que existen. De esos 700.000 que son habitantes según el censo del 2011, pero que no todos votan. Entonces allí tú puedes ver cómo lamentablemente esos diputados que están dentro de la Asamblea en este momento, pues no representan realmente la vocería de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Bueno, eso lo podemos ver muy fácilmente en los resultados electorales. Cuando tú te vas a cada centro electoral indígena, a las escuelas indígenas, vas a ver que los que ganaron no son ellos, los que ganaron son los candidatos de la patria, pero como la mayoría de los votantes que elige a los pueblos indígenas vienen siendo, digámoslo así, sin forma de ser discriminatorio ni nada, pero son los criollos, no los indígenas, entonces tenemos estos representantes allí. En el caso de Amazonas, ahí se eligieron 4 candidatos. Como tú sabes, está la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos están ahorita en una revisión, mientras tanto el tribunal pues no establezca cuál va a ser el mecanismo a seguir, ¿no? Allí están esos 4 ciudadanos, incluyendo al candidato nuestro de la revolución, y bueno, ellos manifiestan ser indígenas aun cuando uno solo es electo por la representación indígena, y también aun cuando en el estado Amazonas la población mayoritaria es indígena, pero no son la mayoría los que votan. Allí recuerda que el centro poblado, que es Puerto Ayacucho, es donde viven la mayoría de los no indígenas, que son al final los que deciden en el estado Amazonas. Entonces son cosas que yo creo que el pueblo tiene que conocer, tiene que saber, porque la oposición ha querido mostrar ante el país y ante el mundo que nosotros estamos cercenando los derechos de un pueblo o de los derechos de los pueblos indígenas, cuando es totalmente alejado de la realidad. Y eso es importante que el pueblo lo conozca. Usted, según información que está en las redes sociales, es la nueva presidenta del Parlamento Indígena. ¿Cuál es esta responsabilidad? ¿Quién la elige y cuáles son las atribuciones que debería tener? Bueno, este es un parlamento internacional donde participan los pueblos indígenas, diputados, senadores de 20 países. Nosotros tenemos el grupo parlamentario venezolano. Allí hacen vida los legisladores indígenas de los diferentes estados, de las diferentes regiones, además de los diputados nacionales. Allí, para poder ser electa como presidenta del PIA, tenían que votar todos los miembros, que son 29. Ahí fui electa por mayoría de los legisladores y diputados, y bueno, ahora tenemos esa gran responsabilidad, que es difundir, seguir trabajando, discutiendo con los pueblos indígenas para ver cómo potenciamos a nivel nacional y hacer, por supuesto, cumplir, como lo venimos haciendo, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Hace pocos momentos, Héctor Rodríguez, jefe de la bancada denominada Bancada de la Patria, daba declaraciones donde aseguraba que se entraba en una nueva etapa de la revolución. ¿Cuáles deberían ser las prioridades de esta nueva etapa y cómo abordar los diferentes retos que hay en lo económico, en lo político y en lo social? Bueno, yo creo que nuestro presidente Nicolás Maduro ha hecho una evaluación, una revisión y una explicación de cuál debe ser el camino a seguir, ¿no? Sabemos la situación económica en la que nos encontramos, es una situación bastante compleja. Nosotros hemos visto a través de los medios el despliegue que ha tenido el nuevo gabinete, ¿no? La primera medida que ha tomado el presidente, bueno, ha sido reestructurar todo el gabinete, pero sobre todo renovar, dar nuevas tareas, que
crear nuevos ministerios con nuevas competencias en lo que se refiere al área económica. Y hemos visto cómo todos los ministros han estado desplegados en los diferentes estados, viendo las potencialidades productivas que tenemos en cada estado, porque sabemos que allí es donde está la solución de los problemas, ¿no? Cómo potenciar ahora esa Venezuela productiva que tanto nos habló el comandante Chávez, y que muchas veces mucha gente se burló cuando decía que teníamos que tener un gallinero en la casa, que teníamos que tener una siembra en la casa, y ahora que tenemos el barril del petróleo al precio que tenemos, entonces nos damos cuenta que es necesario porque no tenemos la cantidad de ingresos de dólares que necesitamos para poder mantener, porque siempre nos hemos mantenido de la renta petrolera. Ahora hay que buscar nuevas alternativas, y yo creo que ahí es donde está la ruta a seguir, ahí es donde está tomando las medidas el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro, de potenciar la producción propia del Estado venezolano, ver cómo nosotros disminuimos en las importaciones, producimos más nuestro, ver qué podemos exportar, y bueno, es el trabajo bien arduo que está haciendo el nuevo equipo de gobierno, y que bueno, por supuesto cuenta con todo el apoyo de nosotros, y nosotros de los pueblos indígenas aportaremos lo que sea necesario para que se dé. El día de mañana está prevista la comparecencia del presidente de la República, Nicolás Maduro, para presentar la memoria y cuenta. ¿Qué se debería esperar en este evento ante la Asamblea Nacional? ¿Cuáles son las expectativas que hay? Bueno, nosotros primero que nada, luego de entrar a derecho en la Asamblea Nacional, luego de que la directiva de la Asamblea Nacional, la Junta Directiva, asumiera, acatara la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, por supuesto nosotros vamos a cumplir con lo que establece la Constitución, como siempre lo hemos dicho. Así como nos fuimos a instalar el 5 de enero y estuvimos todos los diputados del Bloque de la Patria allí escuchando, debatiendo, y no nos hemos salido de ningún debate, siempre que esté en el marco de la Constitución, en el marco de las leyes, así irá nuestro presidente Nicolás Maduro mañana a hacer su presentación, su mensaje anual como corresponde, como lo establece la ley, y por supuesto él será quien informará todas las medidas que se están tomando, que se seguirá tomando, cuáles son las prioridades que están tomando el país. Nosotros esperamos que en la Asamblea Nacional haya respeto, ¿no? Que sea una Asamblea Nacional que se comporte como son los venezolanos, las venezolanas, de tranquilidad, con respeto, que podamos nosotros escuchar el mensaje de nuestro presidente, y por supuesto que él le pueda dar a toda la población venezolana como lo establece la ley. Una vez que se superan estos conflictos políticos, ¿cuál piensa usted deberían ser las prioridades legislativas del Parlamento Nacional? Bueno, fíjate, yo creo que ellos, la oposición planteó varias temáticas, ¿no? Y creo que es bueno discutirlas, pero discutirlas realmente. Por ejemplo, ayer en la Asamblea, en la sesión de ayer se hablaba de la ley de propiedad de vivienda, ¿no? Pero no había ninguna ley. Entonces, yo creo que es bueno que demos la discusión realmente, sin máscara, sin careta, sin engaños, que nosotros podamos decir, mira, estos son los temas, y nosotros podamos dar el debate real, no una demagogia, no plantear en falsas leyes, pero que no terminan presentando nada. Yo creo que tanto la Asamblea Nacional, la Constitución, las leyes establecen los mecanismos, y eso debe ser respetado para que nosotros podamos avanzar. Hemos hablado mucho el tema económico, bueno, cómo aportamos desde la Asamblea Nacional en el tema económico, ¿no? Allí seguramente mañana el presidente dirá algunas líneas, pedirá alguna asistencia, apoyo de la Asamblea Nacional. Bueno, estaremos dispuestos, esa mayoría en la Asamblea Nacional estará dispuesta a dar ese apoyo y poder trabajar en conjunto, pero realmente a trabajar, y que no luego estemos traicionando o luego estemos tomando otras medidas adversas a lo que debemos acordar. Entonces yo creo que la Asamblea Nacional y el pueblo venezolano espera que esta Asamblea pueda dar respuestas reales, y no que nosotros vengamos a engañar al pueblo con medidas, por ejemplo, bueno, te vuelvo a repetir, la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que fue nuestra, que fue y ahora ellos quieran utilizarla para engañar, para manipular al pueblo, cuando debe discutirse realmente. Vamos a ver cuál es la propiedad, qué es lo que ustedes están planteando, pues. Diputada, ya se nos agotó el tiempo, pero para cerrar, una pregunta muy concreta y espero sea breve. ¿Cuál cree usted debería ser el rol de un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Parlamento Nacional? Defender los derechos de los pueblos, nosotros de todo el pueblo venezolano, y creo que ese fue el compromiso. Nosotros cuando estábamos candidatos y caminamos casa a casa, recorrimos los barrios, nosotros fuimos muy claros, presentamos una propuesta, tenemos 9 compromisos con todo el pueblo, y así lo estamos cumpliendo y así lo seguiremos cumpliendo. Bueno, le damos las gracias a Loa Núñez, ella es diputada ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por acompañarnos hoy en Entrevista a Venevisión, y gracias a ustedes también por habernos acompañado.